Bueno, en esta oportunidad veremos dos problemas correspondientes a regularidades. Y el primero tenemos la siguiente secuencia, que sería la figura 1, figura 2, figura 3, o fase 1, fase 2 y fase 3, que sería esta de acá. Entonces, lo primero que se pregunta es dibuje la fase 5 y la fase 6. Después dice cuántos palitos hay en la fase 16. Dice encuentre una expresión para obtener el número de palitos que tiene la fase n. Y la última pregunta dice ¿cuántos palitos hay en la fase 1655? Entonces, sabiendo la expresión que modela lo que es la fase n, es muy sencillo calcular cuántos palitos hay en la fase 1655. Bueno, dibujando es un poco complicado llegar a esta fase, porque quiere decir que hay 1655 dibujos como este. El de la figura 1, fase 1, el de la figura 2 o fase 2, el de la figura 3 o fase 3. Respondamos la primera pregunta que dice que dibuje la fase 5 y la fase 6. Tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces, para ello vamos a entender lo siguiente. Para pasar de la fase 1 a la fase 2, podemos entender que si acá tenemos 4 palitos, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Acá tendríamos 1, 2, 3, 4 más 3 más. Es decir, tendríamos 7 palitos. Es decir, los 4 de acá más los 3 de acá. Y en la siguiente, para pasar de la 2 a la 3, tendríamos los 4 más los 3, que serían 7, y más 3 más. Entonces eso nos daría 10 palitos. Eso quiere decir que al pasar de una fase a otra, aumentamos 3 palitos. Eso quiere decir que si existe una fase 0, es decir, si yo me devuelvo, tendría que existir un solo palito. Comencemos con la primera pregunta, que es dibuje la fase 5 y la fase 6. Esto sería de la siguiente forma. Bueno, acá en ninguna parte preguntan por la fase 4, pero yo quiero dibujar la fase 4 para que una vez que la tenga dibujada, pase a la siguiente fase, que sería la fase 5, que es la que están pidiendo acá. Entonces acá tenemos la fase 3, sería esta de acá. Todo esto es la fase 3. Es decir, desde ahí hasta acá, eso es la fase 3, ¿no es cierto? Que esa fase 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. Entonces eso tendría 10 palitos. Más los 3 palitos correspondiente a la fase 4. Es decir, la fase 4 tiene 13 palitos. Entonces, para la fase que están pidiendo, que es la número 5, yo tengo que dibujar toda esta figura de forma completa, toda esa figura que están mostrando ahí, y a ella tenemos que agregar los 3 palitos que también los voy a pintar de color rojo. 3 palitos más. Entonces, para trabajar en la fase 5, como vemos acá, tenemos todo esto que es de la fase 4, más estos 3 palitos que están en color rojo. Y de esa forma tendríamos la figura correspondiente a lo que es la fase 5. Posteriormente, para la fase 6, tomamos todos estos palitos y le agregamos 3 más y tendríamos el dibujo de la fase 6 o figura 6. Entonces, para la fase 6, tendríamos todo lo que es la fase 5 más estos 3 palitos de acá. Y eso nos da la figura de la fase 6. De esa forma respondemos a esta pregunta, que sería que se dibuje lo que es la fase 5 y también lo que es la fase 6. En el inciso B se pide el número de palitos en la fase 16. Entonces, como vimos anteriormente, nosotros sabemos que para pasar de fase 1 a fase 2, esto aumenta 3.
de la 2 a la 3 también aumenta 3. Y así debiese seguir la secuencia de una forma constante. Entonces podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que en la fase 1 tenemos 4. Y si existiese una fase 0, que estaría localizada en este sector de acá, esa fase debiese tener solamente un palito. ¿Y por qué debiese tener uno? Porque si volvemos acá a la figura, yo estoy en la fase 2. Si quiero saber cuánto tengo en la fase 1, tengo que restarle 3 palitos. O sea, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le resto 3, quedo con 4. Entonces, si hay una fase anterior a esta, ¿no es cierto?, que la vamos a llamar la fase 0, tendría que restar 3 palitos. Es decir, tendría que descontar S, S, S y quedaría con un solo palito. Entonces, en la fase 0 podemos decir que tenemos un solo palito. Entonces, como se sabe que en la fase 1 tenemos 4 palitos y como en la fase 0 tenemos un solo palito, podríamos entender lo siguiente, que en la fase 1 podría escribir como un palito de la fase 0 más los 3 palitos, sería 1 más 3. Esto sería de la siguiente forma, fase 0, 1 y fase 1, 1 más 3, que es 4. Entonces, si sigo la secuencia, podría acá colocar la fase 2 y lo que tengo en la fase 1, que es 1 más 3, que es 4, sumarle 3 más, porque hemos dicho que para pasar de fase a fase tenemos que ir sumando 3 palitos. Entonces esto sería de la siguiente forma. Tendríamos nosotros lo que es la fase 1, que es 1 más 3 palitos más, y eso nos daría 1 más 3, lo cual serían los 7 palitos, que como hemos dicho antes, este tiene 7 palitos. A ver, veamos la imagen que teníamos anteriormente. Acá está la imagen que teníamos anteriormente. Entonces nosotros hemos dicho que esta tiene 7. Entonces, para pasar de aquí a aquí serían más 3. Y de aquí a aquí serían más 3 más. De nuevo, entonces en la fase 2 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Y en la fase 3 tendríamos 3 más, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos viendo la fase 2, que es 7 palitos acá. 6 más 1 son 7 y 7 palitos es lo que contamos. Quedando la tabla de esta forma que se muestra acá. Entonces debemos seguir con esto, continuar hasta llegar a la fase 16. Bueno, no creo que llegue tanto a la 16, pero lo más cercano posible para encontrar una cierta secuencia acá. Tenemos acá lo que es la fase 3, entonces copiamos esto mismo acá abajo y acá debemos agregar más 3 palitos más. Entonces al agregar ese tercer palito quedaría de esta forma, que serían 9 más 1, esto es 10. Es decir, tendríamos 10 palitos. Y podemos seguir aumentando a la fase 4. Y en la fase 4 podemos copiar esto mismo de acá arriba nuevamente. Y agregamos 3 palitos más acá. Al agregar los 3 palitos más, esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría un valor de 13 como se muestra acá. Y pasamos a la siguiente fase, que sería la fase 5. O figura 5, copiamos todo esto de acá arriba, es decir, el 1 acompañado de 4, 3, y también agregamos 3 palitos más acá. Al sumar todos estos palitos serían 3 más 3 más 3 más 3, 5 veces 3, entonces esto sería 16. Pasamos a la siguiente fase, o figura, que sería la fase o figura número 6. Repetimos lo mismo, todo esto de acá abajo, y agregamos 3 palitos más. De esa forma que están viendo ustedes, y al sumar 3 palitos más daría 19. Pasamos a la siguiente fase, que sería la fase 7. En la fase 7, recordemos que tenemos que llegar a la 16, entonces copiamos todo esto acá abajo y sumamos 3 palitos más como de costumbre. De esta forma que están viendo ustedes, entonces si a 19 que tenía antes le sumamos 3, obtenemos
22 palitos en la fase 7. Pero debemos llegar a la 16 porque eso es lo que se pregunta. Pero para llegar a esta fase yo me he dado cuenta de algo. Y ese algo es lo siguiente. Que acá la cantidad de veces que se repite el número 3, fíjense, el número 3, la cantidad de veces que se repite, y creo que lo he dicho antes, de una forma indirecta, es el número de la fase. Acá está una vez, fase 1, dos veces, 2, 3 veces, fase 3, 4 veces, fase 4, 5 veces, fase 5, 6 veces, fase 6 y 7 veces, fase 7. Entonces podemos entender lo siguiente. Y lo siguiente sería esto, miren. Podría entender acá que para calcular la fase 16 sería 1 más 3 por 16. 3 porque es el número que fui agregando continuamente y 16 porque estoy en la fase 16. Y dependiendo de la fase que esté, va a ser por la cantidad que multiplique yo el número 3. Entonces acá tengo 1 más 3 por 16 y eso nos daría un valor de 49. Entonces podemos decir que en la fase 16 tenemos 49 palitos. En el inciso C dice expresión para calcular el número de palitos. Entonces tenemos que generar una expresión que permita calcular el número de palitos para cualquier fase, es decir, para fase n. Entonces esto es lo que teníamos en la parte superior, que la fase 1 es un palito, la fase 2 es 1 más 3, perdón, en la fase 1 es 1 más 3, en la 2 1 más 3 más 3, en la 3 1 más 3 más 3 más 3, en la 4 1 más 3 más 3 más 3 más 3 y en la 5 1 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y esto continúa hacia abajo. Entonces lo que nos dimos cuenta era que según la fase el número 3, que es el aumento de palitos entre fase y fase, se repite de acuerdo a la fase que estemos. Entonces si estamos en la fase 4 se repite 4 veces, por citar un ejemplo. Entonces de ahí que podemos decir nosotros que esto va a ser 1 más 3 por 3 o 1 más 3 por 2 o 1 más 3 por 4, ¿no es cierto? Y de ahí podemos establecer esto de acá. Esto de acá sería lo siguiente. Sería que 1 más 3 por 0, 1 más 3 por 1, porque está una veces 3, 1 más 3 por 2, porque está 2 veces 3, y 1 más 3 por 3, porque está 3 veces el 3. Y así continúa hacia abajo. Entonces de aquí vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que el número de fase es igual a la cantidad de veces que se repite el aumento de palitos. Que se repite, el aumento es 3 veces. Entonces 3 por la fase. Y de aquí se establece lo siguiente, que esto va a ser 1 más 3n. Entonces lo que estamos haciendo acá, que el número de la fase vale n. Entonces esto me sirve para cualquier fase. Porque yo puedo decir, si quiero la fase 3, va a ser 3 por 3 porque n vale 3. Más 1. Y si quiero la fase 5, va a ser 1 más 3 por 5, porque n vale 5. Corresponde a la fase 5. Y ahí daría el resultado de la cantidad de palitos que hay en la fase 5. Esta sería nuestra expresión. O fórmula para calcular el número de palitos en cualquier fase. Y acá podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que si quiero calcular la cantidad de palitos en esta fase, vamos a decir que n es el número de la fase y Cpal es la cantidad de palitos. De esta forma, la fórmula o la expresión que hemos obtenido en la parte superior, es decir, hace un breve instante, sería esta que tenemos en este lugar de acá. Esta, que es 1 más 3n. Entonces acá en la letra n vamos a reemplazar ese número. ¿Por qué? Esto se debe a que n vale dicho número. Y de esa forma calculamos la cantidad de palitos, que sería la incógnita. Entonces acá podemos establecer que la cantidad de palitos, que es esta cantidad, acá podemos establecer que el número de la fase es ese, un número bastante grande. Eso se reemplaza donde está la letra n,
es decir, justo en ese lugar. Y de esta forma, esto ha quedado tal como se puede apreciar acá. Entonces ahora vamos a simplificar este paréntesis y va a quedar esto de la siguiente forma. Va a quedar como 1 más 3 por 1655. Entonces multiplicamos el 3 por 1655 y le sumamos 1 y esa sería la respuesta. Y de esta forma tenemos la respuesta en este sector de acá, como pueden apreciar ustedes. Y listo, tenemos la cantidad de palitos que son 4.966 palitos al resolver esto que está arriba. La 2 dice, considera la siguiente secuencia. Tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y las preguntas dicen de la siguiente forma. La A dice, ¿cuántos cubitos hay en la fase 8? La B, encuentre una expresión para obtener el número de cubos que tiene la fase N. Y la C, ¿cuántos cubitos hay en la fase 1221? Entonces comencemos con inciso A, calculando el número de cubos que hay en la fase 8, imaginando que todos estos son cubos. Entonces, para determinar el número de cubos, tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y yo cuando voy de fase en fase, es decir, de la fase 1 a la fase 2, estoy aumentando en 2 cubos. Estos de color rojo son los cubos de aumento. De la 2 a la 3 aumento 2 más, ¿no es cierto? 2 más. Y de esa forma podemos establecer que si teníamos 3, acá tendríamos 3 más 2, que son 5. Acá tendríamos 5 más 2, que son 7. Entonces acá son 3, acá son 5 y acá son 7. Si repetimos el mismo procedimiento que lo vimos en el anterior, sería que en la fase 0 tenemos 1, porque recordemos que teníamos 3 menos 2 sería 1. En la fase 1 tendría 1 más 2, que son los 3 que tiene esa fase. En la fase 2 tendría 1 más 2 más 2 más, serían 5. En la 3 sería 1 más 2 y más 2 más, que serían 7. En la 4 sería 1 más 2 más 2 más 2 y más 2 más, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces anotemos la cantidad que tiene cada fase. Y por último, sabemos que en la fase que buscamos, que es la fase 8, vamos a establecer lo siguiente, que va a ser 1 más 2 por 8, ¿cierto? Porque el 2 se repite 8 veces en la fase 8, en la 5 se repite 5, en la 4 4, en la 3 3, en la 2 2 y en la 1 1, y en la 0 se repite 0 veces. Entonces quedaría simplemente el número 1. Y al resolver esto de acá, que sería 1 más 2 por 8, 2 por 8 son 16, más 1 son 17. Tendríamos 17 cubitos en la fase 8. Y de esta forma podemos afirmar que en la fase 8 tenemos 17 cubitos. Pasemos al siguiente. El siguiente es el B, dice encuentre la fase N. Entonces ahora simplemente debemos reemplazar el número que cambia, es decir, el número que sería el 1, el 2, el 3, el 4, por la letra N. Veamos cómo sería. Sería de esta forma. En la fase 0 tenemos 1. En la 1 tenemos 3, que es 1 más 2. En la 2 tenemos 1 más 2 más 2. Y en la 3, 1 más 2 más 2 más 2. Entonces hemos dicho que se puede escribir como 1 más 2 por 1. 1 más 2 por 2. 1 más 2 por 3. Pero, aquí viene lo interesante. Lo interesante es lo siguiente. Y sería, como el número de color rojo se refiere al 0, al 1, al 2 y al 3, es el número de fase, podemos decir que es una variable y la llamaremos n, es decir, puede tener cualquier valor. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si nosotros tomamos esta expresión, por citar esa, es un ejemplo, puede ser cualquiera, la anotamos acá, ahí, y nos damos cuenta que este número de color rojo es la variable, es decir, es la variable n. Entonces, como esa es la variable n, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a cambiar el 1 por n. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como se muestra acá. Entonces ahí está el 1, que es ese número. Lo cambiamos por la letra n. Y queda 1 más 2 por n, que sería la expresión. CU sería la cantidad de cubos.
¿cierto? Pero vamos a colocarle mejor, ahí queda más bonito, ¿no es cierto? De esa forma. Y esa sería la solución que estaríamos buscando. Esa que tenemos ahí en ese sector es la solución. Finalmente la C dice cuántos cubitos hay en la fase 1221. Teniendo la expresión que es lo que recién calculé, es fácil ahora encontrar el número de cubitos. Solamente debemos reemplazar el número de la fase, que sería ese número, donde está la letra N. Entonces, para calcular esta podemos decir lo siguiente, que este valor lo vamos a reemplazar en la letra N para calcular la cantidad de cubos. Pero vamos a arreglar esta simbología como lo realizamos recién. Vamos a copiar esto acá abajo para poder valorizar ese dato de ahí y así encontrar la cantidad de cubos. Esto quiere decir que reemplazamos acá en la N el valor correspondiente y el valor correspondiente sería este. Ese valor se reemplaza donde está la letra N, justo en ese lugar. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Acá vamos a simplificar ese paréntesis que está ahí. Y quedaría que la cantidad de cubos es 1 más 2 por 1221. Entonces al resolver todo esto nos daría el siguiente resultado. Y el resultado es de 2443 cubitos, ¿no es cierto? Correspondiente a esa secuencia. Bueno, muchas gracias.